Lamentablemente, yo les mando este relato con un poco de vergüenza y pensándolo muy bien, ya que esto me sucedió hace algunos años, cuando lamentablemente caí a un centro de rehabilitación por mis adicciones. En esa ocasión, después de ya llevar un tiempo dentro, se pedía que se hiciera lo que ahí adentro se dice la vela. Son personas que dentro del centro se quedan verificando que la gente se duerma, si llega alguien a empezar a ponerse de una manera brusca o cualquier cosa, pasarle información a la oficina y, y lo que llegue a ocurrir. Yo siempre había oído desde que llegué y empecé a llevarme con varios de los que estaban ahí, que decían que nadie quería hacer la vela porque ocurrían cosas extrañas o cosas que no podían entender y muchos de plano hacían hasta lo imposible por no hacerla. Pero ese día tocó que nos ofrecieron un café y un pan para hacer la vela y pues los que han estado en esos lugares, pues un vaso de café se aprecia mucho, la verdad. Así que decidí hacer la vela. Éramos en total 4 personas haciendo la vela. Yo le pregunté a mis compañeros que si por qué tanto rollo, o sea, por qué tanto problema en lo de la vela. Entonces me dijeron, lo comprenderás, ya lo entenderás. Como todo, fuimos a cenar primero, nos pusimos en nuestros lugares para estar pendiente de los cuartos y de los que dormían en el pasillo. Por supuesto, era una casa de 2 pisos, así que teníamos que estar pendiente para cualquier cosa. O también nos dijeron que estuviéramos pendientes porque muchas veces llegaba lo que ahí dicen doceavo, un nuevo interno, y teníamos que estar a la espera de que entraran y todo. Así que nos pidieron que no nos durmiéramos, que por eso nos estaban dando el café y los panes, para que no durmieran. Y los compañeros, todo empezó normal, se acostaron a dormir. Al principio hubo un poco de ruido y fuimos y los intentamos silenciar. Y sí, todos se quedaron dormidos. Pasada la 1:30 de la mañana, estaba sentado yo en una silla al lado de uno de los cuartos, cuando de repente oímos un ruido en una de las puertas de los cuartos. Para que todos se enteren, los cuartos tienen ventanas de cristales reforzados para que se pueda ver desde donde estábamos qué ocurría por dentro, para estar pendientes. Así que no había nada que nos estorbara la visión, pero vimos varios ruidos en la pura puerta. El que estaba observando hacia la puerta que le permitía ver por el cristal dijo que no había nada. Aún así fue a revisar el muchacho y no había nada. Después de un rato, ya como a las 3 de la mañana, nos tocó oír que una niña o un niño se oía jugando justamente en uno de los cuartos. Así que nos metimos para adentro, creíamos que alguno de los compañeros estaba despierto y les íbamos a decir que por favor guardara silencio porque pues los otros se tenían que dormir, ya que en los centros uno se levanta a las 5:30 los primeros y los otros a las 6:30 y pues lo que más quiere uno es dormir para todo lo que se hace en el día, que la verdad es tedioso. Así que pasamos a decirle, pero no vimos a ninguno despierto. En realidad estaban roncando los que estaban. Así que observamos un poco y nos salimos. Ya estaba dando las 4 de la mañana. Estábamos felices de que se iba a acabar por fin esto de la vela. Entonces, el que estaba enfrente de nosotros, sentado, dejó caer lo que venía siendo
una tabla donde escribíamos cualquier movimiento de alguno de los internos que se levantara fuera de su horario o cualquier cosa. Dejó caer la tabla. Al principio creímos que tal vez se había quedado dormido y volteamos y lo vimos, pero no, estaba con los ojos abiertos. Totalmente se le había ido el color de la cara. Estaba viendo hacia atrás de donde estábamos nosotros. Así que fui primero a revisarlo y los plebes observaron y me hacían señas de que qué estaba sucediendo, qué pasaba. Me acerqué y le dije que sí, que tenía, qué sucedía. Entonces me volteé para donde él estaba viendo para decirle a mi compañero que estaba en el cancel haciéndome señas que sí, que estaba sucediendo, que si ocupábamos hablar a alguien, pero con señas para no despertar y alarmar a todos. Y la vi. La vi justamente a 1 metro de donde estaba mi compañero, justamente al lado de unas ventanas grandes y un ropero ahí donde guardaban las cosas en la esquina. Una niña entre 7 y 8 años. El pelo de color entre negro y se le podía ver un poco blanco, como si tuviera canas la niña. Un vestido, no de los antiguos como usualmente la gente lo dice, ni de los muy nuevos. Diría que un vestido como de los 90 de una niña. La niña pálida, sosteniendo una pelota. Me quedé observando. Entonces uno de los compañeros se dio cuenta de que estábamos observando hacia el mismo lado. Se volteó y la vio. Pegó un grito muy fuerte que alertó a los que usualmente tienen servicio de que si alguno de los compañeros se pone en modo agresivo durante la noche, son los que van y lo controlan y calman para que no lastima a ninguna de las otras personas. Se levantaron saliendo corriendo rápidamente de la habitación cuando oyeron el grito del compañero. Inmediatamente volteamos a ver al compañero que había gritado y lo que estaba sucediendo. Cuando volteamos la vista, ya no estaba la niña. Se había desaparecido totalmente. Le preguntaron que si aquí había pasado los guardias, como les digo, a nosotros los veladores que estábamos haciendo la vela. Le explicó él, pero no podía dar una palabra entera bien, así que nos preguntó uno de los otros guardias que sí, qué había sucedido, por qué había gritado así. Entonces nos acercamos y le dijimos lo que habíamos visto. Se quedó serio. Le dijeron a todo el mundo que se acostara. Entonces nos dijo, no les había tocado hacer nunca la vela, ¿verdad? ¿No les advirtieron? No, no nos dijeron nada. Aquí se aparece una niña. Muchas veces la puedes ver a través de la televisión o puedes ver que te abre la puerta de una. O inclusive si tienes suerte, no la verás. Simplemente oirás su risa. Ahora vuelvan a sus lugares. Olvídense de lo que sucedió. Nosotros arreglaremos todo con el subdirector que ya está enterado de esto, porque usualmente los subdirectores de los centros de rehabilitación son personas que también estuvieron encerrados ahí, que ya llevan ahí de 1 a 2 años, que su familia no los ha sacado y pues los ponen a hacer lo que ahí llaman un servicio. Así que ya le había tocado experimentar esto en ese lugar. Es muy bien, jóvenes. Así termina el primer relato. El otro es un relato un poco más corto, la verdad, pero esperamos si sea de su agrado. Muy buenas noches. Esta vez les comentaré lo que sucedió hace unos 2 años, cuando me tocó ser lo que viene siendo guardia del cuarto en el que llegan las personas recién anexadas. Ahí les dicen el cuarto para tirar malilla, un lugar que llega gente que está desesperada, que viene en el momento muy agresiva. Usualmente pues nosotros
ahí estamos para cualquier cosa, porque hay personas que se quieren hacer daño a sí mismos. Así que pues, siempre tenemos que estar pendientes. Inclusive en la noche, como somos dos guardias, uno duerme 2 horas, despierta al otro y duerme otras 2 horas, y así nos la pasamos para verificar que no haya ningún problema. Y siempre nos acostamos, aunque tenemos cama, nos acostamos en el puro lado de la puerta, para que si ellos quieren de una brincar hacia la puerta, impedírselo y controlarla a la persona. Inclusive hay personas que no se dan cuenta que están ahí hasta que ya tienen 4 días del estado en que llegan, a veces de ebriedad o así. A mí me tocó estar ahí en ese cuarto. Al principio todo iba normal, poníamos películas, me tocó ver entrar y salir a muchos de ese cuarto y todo lo normal que le tocaría a un adicto ver ahí y las cosas que le toca ver. Pero siempre notaba que en el baño de repente se abría la regadera. En el baño de repente se oía que alguien estaba golpeándolo y nos levantamos rápidamente y uno entraba al baño para verificar, mientras el otro se quedaba en la puerta por si alguno de los internos intentaba salir forzando la puerta. O si eres de aquí de México, ya sabes cómo son esos lugares si has caído. Así que inmediatamente todo marchó bien. Eran ruidos nada más. Eran cosas que se oían. Le platicábamos a los compañeros, pero simplemente se reían y los que ya habían estado ahí simplemente se volteaban por otro lado. En una ocasión nos tocó que cayó ahí una persona que nos decían que ya había caído muchas veces desde que se fundó el centro de rehabilitación. Demasiadas veces. Era lo que ahí les llaman una persona de casa. Una persona que cada año sin falta va a caer. Inclusive si sale vuelve como a los 2 meses. Así que ya usualmente llegan, se les deja ahí unos 3 días y se les da lo que ahí adentro se le llama un servicio, porque ya no les sirve ni la terapia ni nada. O sea, el centro ya perdió en ellos la esperanza de que siquiera intenten cambiar. Así que en una ocasión que estábamos ahí, nos tocó que cuando él llegó, se oyeron los vergazos de nuevo contra la pared, los golpes fuertes, pero esta vez se oyó un grito. Inmediatamente se levantó el compañero y yo, y ya íbamos a correr al cuarto y nos dijo: no vayan, no se preocupen, siempre va a suceder algo así aquí, dice, en este cuarto. Dice, es por el muertito. Nosotros nos quedamos viéndolo, sorprendido. Le preguntamos, ¿qué muertito? Dice, ustedes no han estado tanto tiempo como yo encerrado, ni ido y vuelto como yo, dice. A mí me tocó estar cuando este centro se fundó, dice. Usualmente los centros se fundan y hay personas que los mandan de otros centros. Y pues muchas veces, como se va fundando, aún no se tiene todas las medidas pues para evitar que haya un problema. Como se habrán dado cuenta, pues quitan ciertas cosas, las ventanas están atornilladas para que no se puedan abrir y se tienen cristales reforzados. Y pues este centro, cuando se abrió, la persona que lo abrió con las medidas básicas de seguridad, pero dejó algunas cosas que usualmente nunca creeríamos que podrían causarnos un problema con la persona y eso. En una ocasión llegó un adicto. La persona se veía muy desesperada, quería irse, estaba llorando. Lo controlamos, le dimos comida y hablamos con él. Y se le permitió que hablara con su familia, aunque usualmente las llamadas son después de los 7 días. Así que se hizo todo lo que se pudo porque la persona ya lleva 2 días y está en muy mal estado, la verdad. Había empezado a arrancarse pelo. Ya habíamos hecho varias cosas. Usualmente en esos días el baño tenía puerta por dentro y la puerta tenía seguro, pues usualmente creíamos que nadie se podía hacer daño dentro del baño. Qué equivocados estuvimos. Fue el peor error que pudo habernos pasado.
Como se habrán dado cuenta, nos dijo, el baño tiene lo que viene siendo tabla roca. Le dijimos, sí, sí nos hemos dado cuenta. Dice, bueno, aquellos días la tabla roca, no sabemos cómo le hizo el muchacho, pero sin hacer ruido logró romper una parte de la tabla roca y tomó el aluminio que estaba por dentro y lo arrancó. El muchacho hizo lo que nunca creímos, clavándoselo en el cuello. Oímos el grito, pero cuando entramos, porque había trabado la puerta, ya era tarde. Desde entonces se empieza a oír esos ruidos, dicen. Se oyen golpes. Esos golpes los daba el muchacho. Era algo que no podíamos controlar. Nos lamentamos mucho. Desde entonces se puso la tabla roca ahí y se metió lo que viene siendo una espuma por dentro y varias cosas más para que no pudieran arrancarlo aunque lo quisieran hacer. Total. Eso me dejó impactado. Duramos ahí todavía yo y el otro compañero cerca de 3 meses siendo guardias. Hasta que ya un día le dijimos al subdirector que nos pusieran en otro lugar, que ya era de más. Había veces que todos los días sin falta se oían gritos adentro, golpes fuertes, y muchas veces abríamos la puerta del cuarto para decirle al que estaba haciendo la vela que si alguien preguntara, que dijera que todo estaba bien, y él nos preguntaba que por qué le decíamos. Al parecer los gritos y los golpes no se oían para afuera del cuarto. Nada más lo oíamos las personas que estábamos en el cuarto. La verdad, espero nunca volver a ese lugar. Varias cosas más me sucedieron ahí. Después les mandaré otro de mis relatos de ahí. Muy bien, jóvenes, así terminan los relatos que nos mandaron en esta ocasión de centros de rehabilitación. La verdad, estábamos dudosos de hacer esta vez estos 2 relatos, subirlos, ya que son un poco delicados en cuanto al tema, porque mucha gente no aprecia lo que viene siendo esos lugares, pero también en esos lugares a veces ocurren accidentes. A veces cuando los rentan ya hay algo ahí. Así que también tienen varias historias para contarnos personas que están en esos problemas. Y recuerden, no siempre ese lugar es el mejor.